en las avenidas a través del río Pico, donde yo opero y me da vergüenza ver cómo botamos agua dulce al mar y Lanchas y Villacurí están languideciendo por falta de agua. Seríamos unos torpes como peruanos y como iqueños no resolver este problema y pronto, ¿no? Les puedo decir que el gobierno central está actuando al respecto. Yo y muchos iqueños estamos participando en reuniones con el Ministerio de Agricultura, o sea, con el gobierno central, y yo sí creo que viene el agua de cuencas vecinas pronto para infiltrar el acuífero de Ica y Villacurí y nuevamente empecemos de nuevo a crecer como realmente merecemos. Eso ha pasado con la uva. Y después ya Lambayeque es mucho menos importante, ¿no? Lima hay algo en Cañete, algo en Huaral, la libertad es mínima. Pero como ven, Ica es la líder hasta ahora y Piura amenaza. Yo creo que este año Ica va a seguir liderando las exportaciones de uva del Perú, pero es probable que de aquí a 2 o 3 años nos pase, ¿no? La uva no es la única fruta. Solo para que vean la quinoa es otro fenómeno, ¿no? Estas son las exportaciones de quinoa del año pasado y esto es a julio. O sea, cuando termine hay que perforar el techo para ver hasta dónde va a llegar las exportaciones de quinoa. Pero eso está pasando en la agricultura peruana, ¿no? La palta es otra historia exitosísima. Ica es una líder nacional en materia de paltas. Perú ya es segundo exportador de palta a nivel mundial después de México y ya superamos a Chile, ya superamos a Sudáfrica y esto ha ocurrido en Ica, eso ha ocurrido en Ica, ha ocurrido en Cañete, ha ocurrido en La Libertad. Es muy interesante lo que ha sucedido con la palta, ¿no? Y bueno, eso se lo dejo para que ustedes se entretengan. Hay cultivos nuevos, la granada es otra fruta que está llamada a ser un gigante en los próximos pocos años. Ica es la super líder de la granada, ¿no? Y así por el estilo. Esto, como les digo, se los dejo, pero lo que es interesante es que esto ha pasado en Ica y esto no es un cuento, ¿no? Acá también Ica es líder en las exportaciones de espárrago verde fresco. Yo sí creo que nos vamos a estancar, pero seguimos siendo líderes mundiales, 120.000 toneladas al año en espárragos. Esto se lo dejo, repito, es un software, pero quiero cambiar a la otra presentación, porque esto para mí ha sido como un sueño maravilloso, ¿no? Que lo hemos vivido en los 15 años pasados. Tuvimos agua, tuvimos mano de obra, tuvimos mercados. Realmente difícil repetir este sueño, ¿no? Que en realidad lo hicimos realidad gracias al talento, al esfuerzo y a la pujanza de los iqueños y de los peruanos en general. ¿Qué se viene? Se vienen años bravos, ¿no? Los problemas que va a enfrentar Ica son más o menos estos. Por el agua nos vamos a matar, nos estamos matando ya. Hay gente que perfora pozos ilegalmente y saca pistolas cuando vienen inspectores y cuando alguien pretende entrar a sus fondos, y están prohibidos esos pozos, ¿no? No se pueden perforar pozos en Ica, no se pueden perforar porque el acuífero se está agotando. Primero tenemos que traer agua, ¿no? Las tierras son cada vez más caras, pero bien, voy a repasar estos grandes desafíos que tenemos por delante. El desafío del agua, no por casualidad que lo haya puesto como número 1. En Ica ese es el principal desafío. Si no hablamos de agua, estamos perdidos, estamos en cualquier sitio menos en Ica. Aquí tenemos que hacer trasvases, tenemos que ir a Huancavelica para hacer el trasvase del río Pampas a través del canal de Ingahuasi primero y después un trasvase más grande de aquí a algunos años. Y para Palpa y Nazca también el río Pampas para hacer los proyectos de trasvase que les dé agua a esta zona. Esta es la mejor zona del mundo para hacer fruticultura. Aquí lo único que nos falta es agua dulce.
y el agua dulce abunda en la vertiente oriental de nuestros Andes iqueños, ¿no? Así que tenemos que hacer eso. Tenemos que forestar las partes altas y tenemos que aprender a trabajar los acuíferos. En Ica los hemos malogrado, hemos sobreexplotado el acuífero, y en Nazca, Palpa, Chincha y Pisco ni lo hemos tocado. O sea, somos de extremos los iqueños. O nos metemos con todo a Ica y lo agotamos, o no hacemos nada en Chincha, Pisco, Palpa y Nazca. Allá tenemos que hacer pozos y estudiar, por supuesto, la capacidad del acuífero, pero suministrar agua de riego 365 días al año para que los pequeños productores tengan lo que tienen los agroexportadores, acceso al agua todo el año. ¿Por qué? Porque la fruticultura que estamos hablando requiere de agua por lo menos una vez por semana, por lo menos, si no dos. Ellos hacen algodón, los pequeños hacen maíz o hacen payar, simplemente porque no tienen agua, no pueden hacer fruticultura. En consecuencia, tenemos que ser objetivos y resolverles ese gran problema para que tengan acceso al agua todos los días del año y poder hacer río tecnificado y optar por otros cultivos que no sean los payares. Todos sacamos pecho por los payares, pues yo no quiero sembrar un solo hectárea de payar. Es el negocio menos rentable que yo conozco. Es riquísimo para comer, pero que lo produzcan otros, ¿no? Entonces, es obvio que hay que darles la tecnología para que opten por cultivos mucho más rentables, ¿no? Tenemos que aprender a infiltrar los acuíferos. En Ica tenemos que dar tomas libres entre enero y marzo, cuando el río trae agua y se pierde en el mar. Es ridículo cerrarle la compuerta a un campesino que le debe plata a la Junta o la Comisión de Regantes, porque debe 80 soles, debe 300 soles, y que el agua se pierde en el mar. No, ahí yo hasta le pagaría al parcelero para que machaque su parcela, con tal de que infiltre el agua y la tengamos abajo y no en el mar. Entonces tenemos que pensar qué nos conviene, y yo soy de la idea de que el agua de avenida es gratis, hay que regalarla, inclusive incentivarlo para que la infiltre, ¿no? Y apenas se abre la compuerta de Choclococha, ahí se empieza a pagar por el agua. Se cierra Choclococha, agua libre, todos rieguen a discreción, ninguna limitación. Eso resolvería gran parte del problema de Ica. Cada agricultor tiene que tener su pequeño reservorio con esto del río tecnificado para llenarlo con el agua de mita y esperar a la siguiente mita y tener agua almacenada y poder regar todas las semanas. Por supuesto, tecnificar el riego. Ica tiene que reciclar el agua de la ciudad y poderla utilizar. Agua, hablando de agua. Y la desalinización, no tanto para desalinizar agua de mar, que es bien bravo, sino para desalinizar aguas salobres. Ica, como depende tanto del acuífero, normalmente el agua de subsuelo es salobre, tiene mayor conductividad eléctrica, y eso es malo para la agricultura. Ya en Piura estamos viendo plantas de ósmosis inversa que le quitan la salinidad a las aguas salobres y las vuelven aptas. Villacurí está fregada porque tiene mucha salinidad, mucha conductividad en sus aguas, y tenemos que desalinizar las aguas del subsuelo de Villacurí. Las tierras cada vez son menores. Voy a agregar el desastre que ha sido el no limpiar los cauces de los ríos. Ahora que me he metido en esta cosa de la política, me he ido a Guamaní hace poco y el río ha hecho destrozos, porque nunca se le encauzó como solían hacer mis abuelos y mis tíos cuando yo era niño. Los ríos se colmatan, todos los años traen sedimentos y suben de nivel. Y yo me acuerdo de niño que todos los años entraban las máquinas a volver a encauzar el río y defender las riberas para la próxima avenida. Como nunca hicimos nada respecto a los cauces, los ríos se colmataron y empezaron a variar de cauce, y se han comido miles de hectáreas de parcelas ribereñas, lo cual es una pena, ¿no? Entonces tenemos que estar al tanto de que estamos perdiendo parcelas. Los valles son cada vez más caros, tenemos que aprender a trabajar los ceriazos, los desiertos,
Ica es un experto en trabajar desiertos. Tenemos que aprender a trabajar las laderas. Nosotros somos muy comodones, a nosotros nos gusta la topografía planita, no nos gusta ir a las laderas y las laderas están disponibles. Hay que ir a las laderas y con sistemas de bombeo regar las laderas y hacer fruticultura, ¿no? Y recuperar los suelos degradados. Esta agricultura maravillosa de Ica tiene un problema, no todo es perfecto, y el problema se llaman las plagas, ¿no? En todo el mundo existen los inviernos. Los inviernos cumplen una función muy importante de cortar el ciclo reproductivo de las plagas, pero el clima de Ica y de la costa peruana es tan benigno que las plagas siguen reproduciéndose aún en los inviernos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar el concepto del manejo integrado de plagas. La mosca de la fruta nos lleva locos, ¿no? Y sé que ha habido un incremento del daño de mosca de la fruta en esta última temporada, y cuidado con aflojar en eso porque nos pueden cerrar los mercados, ¿no? El espárrago está expuesto a una polilla maldita que se llama prodiflosis y que le hace un daño terrible, y en fin, las plagas son el problema. Entonces, entomología es una ciencia que hay que promover desde la Universidad San Luis Gonzaga, desde La Molina, y ahí está una disciplina fundamental, ¿no? El control integrado de plagas, porque como ustedes comprenderán, nuestros clientes no quieren intoxicarse, ellos no toleran cualquier tipo de agroquímico. En consecuencia, cada vez nos ponen más limitaciones para usar tal o cual producto, ¿no? Cada vez más orgánico también. La mano de obra, ¿no? ¿De dónde va a venir la mano de obra para todos estos viñedos nuevos? Por eso, benditos sean los huancavelicanos, los ayacuchanos, la gente de Apurímac, de toda la sierra. Y me parece increíble cómo lo estamos maltratando, cómo estamos permitiendo que el proceso de migración sea tan traumático como el que estamos viendo en lugares como la Tierra Prometida y otros espacios donde vienen a trabajar y están trabajando en la agroindustria, pero viven en unas condiciones paupérrimas. Yo, gobierno regional, les daría el oro y el moro para que vengan y se instalen de una manera digna, porque ellos están generando un gran progreso para Ica y lo menos que merecen es dignidad para vivir. Yo les haría casas, ¿no? Y se las vendería con créditos hipotecarios a larguísimo plazo, aguas con agua, desagüe, electricidad, planeamiento urbano, áreas verdes, postas médicas, colegios, comisarías, etc. Es ridículo maltratar a la gente que tanto necesitamos nosotros para nuestra agricultura. Y ellos también necesitan de nosotros. Ellos no tienen trabajo. La sierra es bien brava para trabajar. La agricultura de la sierra es complicada. Ahí sí hay heladas, ahí sí hay sequías, ahí sí hay problemas. Aquí es una maravilla y por eso vienen. En consecuencia, yo creo que estamos en deuda con los huancavelicanos y la gente de la sierra. Tenemos que darles alimentación, mejorar las condiciones de trabajo, y el proceso migratorio va a seguir. Desde el punto de vista urbano, Ica tiene que prepararse para un flujo masivo de migrantes, y sobre todo si viene la autopista, viene el puerto y el aeropuerto de Pisco, y encima traemos agua. Agárrense, todo el mundo va a querer venir a Ica, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, ante este escenario, lo único que queda para contrarrestar el alza de los jornales, que es una bendición para ellos y sus familias, es un desafío para los productores. Lo único que contrarresta, como dijo el ingeniero Rosas, es la mecanización. Tenemos que también incentivar a los mecánicos de las universidades peruanas para que nos ayuden a mecanizar, a automatizar todos los procesos que se puedan hacer, que son difíciles de mecanizar porque la fruta es muy delicada. Después tenemos el desafío de la infraestructura. Qué larga la han hecho con la autopista, es increíble. Yo sé que ya viene, pero no puedo creer que hayamos pasado este infierno, ¿no? Que es pasar por mi tierra, que es Chincha, ¿no? Después de una autopista perfecta, uno sale de Hawái y realmente lo que uno vive inmediatamente después de la subida a Hawái es un infierno. Es una vergüenza porque por ahí pasan los espárragos, las uvas, las paltas, los cítricos y las granadas de Ica, y ahí los veo parados,
parados en pleno sol, y eso es carísimo, carísimo para el transporte, y por supuesto el tiempo también vale mucho para la gente, y me parece pésimo que nos hayamos demorado tanto. Pero en fin, más vale tarde que nunca. Ahí viene la autopista. Ica no tiene carretera de penetración pavimentada, grave error. Toda la parte arriba de los molinos no tiene valor, no tiene valor para la fruticultura. ¿Por qué? Porque el camino es tan encalaminado que la fruta, si fuese uva, llega grano sin escobajo, porque es tan vibrante la carretera que no llegaría al parking de abajo. La palta, que parece rústica, no tiene nada de rústica. Cuando empieza a chocarse con la palta contigua, inmediatamente se daña y es rechazada en el mercado. Tenemos que hacer carreteras pavimentadas que sirvan a todas las partes del valle. La agricultura, estoy en un espacio donde no tengo que incidir mucho, es empresa, ¿no? Están profundamente equivocados aquellos políticos que insisten en tratar de resolver el problema de pobreza regalando tierra. Esa es la propuesta más absurda. La agricultura precaria no solo no enriquece, sino que empobrece. Parte del problema de la pobreza del Perú es que hay campesinos que no saben hacer agricultura. Entonces compran semillas, siembran, no saben manejar y pierden lo que invierten en semilla. Los jornales suben cada vez más porque el mercado paga cada vez más, y ellos también tienen que pagar jornales más altos porque así está el mercado, y cuando no producen pierden soga y cabra. Entonces todo el tema de control de costos, rendimientos, calidad es fundamental. Los mercados es lo único que nos están salvando, ¿no? Como les dije, Europa, Norteamérica y el Asia, o sea el hemisferio norte, tiene dinero y ahí está la mayor población del mundo. Nosotros somos los menos, pero producimos más. En consecuencia, me parece una gran oportunidad. Los tratados comerciales han funcionado. Nosotros temíamos, cuando se abrió las fronteras del Perú, que la fruta de California, que es una maravilla, iba a venir de allá para acá, y resultó todo lo contrario. Los gringos son menos competitivos que nosotros. Nosotros somos más competitivos que los americanos, que los europeos y los japoneses. La prueba de eso es que la fruta va de aquí para allá, no de allá para acá. No, nosotros producimos mejor fruta, con menores precios y mucho más calidad. Y están sucediendo cosas interesantes. Europa está lleno de viejos. Por eso le digo yo a las chicas, tengan hijos, por lo menos 5. Hay varios que me han escuchado. A los europeos se les dio hace 50 años, como a algunos de ustedes estoy seguro se les ha dado ahora, por no tener hijos. Y se han fregado, se llenaron de viejos, no hay juventud. La fuerza del Perú y la fuerza de Ica es su juventud. Y los países solo van a poder ser competitivos cuando tengan juventud. Entonces ya saben, tengan hijos y pronto, ¿no? La otra cosa que ayuda mucho es la obesidad en Estados Unidos. Ahora después voy a mostrar cómo Estados Unidos está tratando de controlar la obesidad, ¿no? Comen pésimo, entonces el gobierno americano está tratando de convencerlos de que coman frutas y hortalizas, y eso nos ayuda. Por supuesto, el desarrollo de los grandes países emergentes es una bendición. Eso de China y de Rusia es parte de esto. Nuestros competidores, Estados Unidos y Chile, están en sequía y realmente los astros se han alineado para que nos vaya bien. Este es mi nieto. Los sillones a veces botamos cholitos, a veces gringuitos. Pero este vive en Estados Unidos y me da mucha pena porque lo adoro, pero vive allá. Mi hijo es médico, el mayor, y por supuesto, como muchos jóvenes brillantes del Perú, los contratan y se van allá. Pero a mí me llamó la atención este letrerito, que este es su comedor, este es su colegio. Y cuando me acerqué, a los que saben inglés, y esto es una ley, acá dice USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿qué hace mi almuerzo? Mi azafate, mi salud. Y a los chiquitos le dicen, selecciona 3 de 5. Y tienen, para servirse, granos, o sea, carbohidratos, proteínas, o
sea, carnes, lácteos, o sea, queso, yogur, esas cosas, y frutas y hortalizas. Cuando yo vi esto dije, qué piña, porque, ¿no? Arroz con pollo y yogur. Y la hicieron, ¿no? Pero acá abajo está la clave. Tiene que incluir o una fruta o una hortaliza. No puede irse con arroz, con pollo y yogur. Tiene que meter a su azafate por lo menos una fruta o una hortaliza. Como ustedes comprenderán, un niño escoge una fruta. La hortaliza pues no es dulce y la fruta sí. Y este cartelito es el cartelito mágico que explica por qué la demanda de fruta y queña crece y crece y crece sin parar. Todos los colegios de Estados Unidos tienen este cartelito en sus comedores escolares. Y los millones de chiquitos de Estados Unidos que estudian en colegios, de lunes a viernes, todos comen una fruta por lo menos en el almuerzo. Y como están siendo educados en esto, probablemente también consuman una fruta en el desayuno y una fruta en la cena. Esa es la explicación de por qué últimamente ha aparecido esta demanda increíble de frutas en general. Y como ellos están con sequía y no son competitivos, la fruta la estamos produciendo los iqueños y los peruanos. Entonces, estamos en el negocio correcto, eso es lo que yo digo, ¿no? Y esto no va a parar, porque esta lección de mejorar la dieta se va a Europa, se va a Japón, se va a todo el mundo. Los niños y los adultos tienen que comer fruta, porque es mejor comer frutas, ¿no? Un europeo viejo no se avienta un chicharrón como nosotros, de ninguna manera. Ellos comen esparguitos, frutitas, uvitas, mandarinas y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que nos está ayudando. Y con esto termino. El otro riesgo es que la política malogre todo lo que hemos avanzado. Yo sé que esto es debatible, pero en el Perú hay una moratoria de cultivos transgénicos. Todos en esta sala, como que la mayoría tienen 25 años o por ahí, inclusive menos, han sido alimentados con aceites transgénicos. Ustedes no han comido nada respecto a oleaginosas que no sea transgénica desde que nacieron. Todas las frituras y todas las ensaladas que ustedes han comido, que han sido aderezadas con aceite vegetal, son de aceite de soya transgénico. Yo no veo a nadie en esta sala con 3 ojos, 2 narices, que es lo que dicen los antitransgénicos, que deforman y producen cánceres y toxicidades y alergias y cosas por el estilo. Yo, como no sabía, he ido a la Universidad Cayetano Heredia, que es una gran universidad en ciencias de la salud humana, he ido a la FAO, he ido, por supuesto, a la Organización Mundial de la Salud, y no hay ninguna prueba de que los productos transgénicos generen toxicidad o alergenicidad. Entonces, yo no quiero ser algodonero, porque en el mundo hay algodón transgénico, y los pobres algodoneros iqueños tienen que competir con los algodones transgénicos de Brasil, de Estados Unidos, de Egipto, por supuesto Bolivia, y ellos no. Las semillas transgénicas son mucho más productivas, requieren de menos fertilizantes, agroquímicos, en fin. Yo sé que es debatible, pero quieren seguir con la moratoria. Después se habla de límites a la propiedad, absurdo. No es que yo quiera que alguien concentre la propiedad de la tierra, sino que es una pésima señal para los inversionistas, ¿no? Además, no hay nada más polarizado, más distribuido que la agricultura. Si nos ponemos a pensar, la banca del Perú la hacen 4 bancos, no la hacen 2.000 bancos, la hacen 4 bancos. La aerolínea, una, LAN, se tira casi el 60% del mercado. El mercado de la prensa, el grupo El Comercio, el grupo RPP, eso es todo el negocio de prensa en el Perú, esos dominan, ¿no? Y por supuesto, minería. 30 empresas mineras hacen toda la minería en el Perú. De manera que no es correcto lo que se está planteando, ¿no? Solo por el hecho de que el Grupo Gloria tiene, creo que 70.000 hectáreas. El Perú tiene 3 millones de hectáreas, en consecuencia no hay concentración de propiedad en el agro, y es una pésima señal que se da a los inversionistas. Hay gente que se quiere tirar abajo el régimen laboral agrario. No entiendo.
El régimen laboral agrario, es verdad, permite contratar y permite rescindir el contrato. Pero ese no es el problema del momento. Ahora el problema es falta mano de obra, ¿no? Y la gran cosa es que paga 4% en vez de 9% al Seguro Social. Yo pregunto, ¿acaso el Seguro Social brinda un buen servicio? ¿Para qué encarecer el costo del servicio a la mano de obra para un servicio que no rinde? El régimen laboral ha permitido la formalización de muchos trabajadores de la sierra y de Ica, y ayer lo he constatado en Tierra Prometida, casi todos los invasores y los migrantes trabajan en la agroindustria y tienen su segurito, tienen su CTS, tienen sus vacaciones bajo el régimen laboral agrario. ¿Por qué deshacer algo que ha funcionado? No lo entiendo. Y también hay gente que se opone a los biocombustibles, ¿no? Que aquí felizmente no se dan, pero en el norte sí se están plantando. ¿Por qué? Porque no es alimento. Yo digo pues que prohíban el algodón tampoco se come, ¿no? O prohíban la exportación de café, ¿no? Que toda la selva se dedique a producir alimento. Entonces son medidas absurdas que aparecen en algunos políticos que sabe Dios de dónde sacan estas ideas. Lo que quiero resumir es que hemos tenido 15 años del pasado fantásticos, de no creer. Cuando yo muestro los gráficos de las exportaciones de frutas y hortalizas del Perú, nadie nos cree, ¿no? Eso va a seguir en los próximos pocos años, pero yo intuyo que se van a presentar cada vez más desafiantes el tema del agua, el tema de las tierras, el tema de la mano de obra, el tema de la tecnología y todo lo que hemos conversado. Pero hasta ahora, Ica es una historia exitosísima en esta materia, ¿no? Y lo bravo es mantener el crecimiento. Como ustedes ya creo que me han escuchado, agua. Lo único que le falta a Ica es agua para que esto siga creciendo. Les agradezco mucho por su atención. Le queremos pues el aplauso al ingeniero.